gracias a este coloquio que organiza la Plataforma por la Paz. Además, en un día que precede a la feria, que la tenemos aquí encima, lo cual agradecemos aún más el hecho de que estéis aquí. No soy activista, soy una persona de a pie, normal, a los que me conocéis, trabajo en el hospital. ¿Y por qué me uní a la flotilla? Yo no llevo tanto tiempo vinculada a la flotilla, de hecho ha sido una cosa muy reciente, los últimos, unos pocos meses antes de incorporarme. Había dos razones, una desde el punto de vista humano, yo no me sentía capaz de seguir viendo un genocidio en directo, ver imágenes todos los días, mirar para otro lado o convertirlo en algo normal. Para mí era algo ya que me resultaba doloroso y que me obligaba a tomar algún tipo de acción, que no sabía muy bien cuál era, pero quería participar de alguna manera. Conocí a la flotilla, la había seguido el año pasado y pues de repente un día encontré una noticia en la que la flotilla buscaba médicos. Como médico me daban la oportunidad de poder hacer algo y de participar. Como médico me uní a la flotilla con la idea de unirme a la misión médica, que es la misión que no sé si sabéis que sale ahora, un barco con médicos, constructores, arquitectos, que va a intentar desde el punto de vista médico reconstruir el sistema sanitario en Gaza si es que tenemos la oportunidad, si son capaces de llegar a las costas de Gaza. Como no había suficientes médicos para cubrir lo que es el viaje de la flotilla, que también había que atender a las personas que participan en la flotilla, me pidieron que colaborara desde Barcelona. Cada médico estaba encargado de la vigilancia médica y sanitaria de 4 barcos y por supuesto dije que sí y que me dieran si podía ser la oportunidad de bajarme en Gaza en caso de llegar. Sé que las oportunidades eran muy pequeñitas, pero yo en el fondo tenía la esperanza de poder llegar a Gaza y poder ayudar allí, aunque sabía que aquello iba a ser mucho más duro de afrontar, pero bueno, era la ilusión que teníamos. No ha podido ser, como hablaremos me imagino luego, hemos sido interceptados muy prontito en Grecia, nos han dejado un poco frustrados, aunque sabemos que uno de los objetivos principales que teníamos, que era poner el foco en Gaza, lo hemos conseguido de alguna manera. Y estamos orgullosos porque muchos compañeros siguen adelante, salen mañana, valientes, salen desde Turquía y van a intentar otra vez romper el bloqueo a Gaza y abrir un corredor humanitario, un corredor marítimo que permita llegar la ayuda humanitaria a Gaza. Me alegro mucho, os doy las gracias porque nos hayáis dado la oportunidad de hablar hoy aquí, de seguir hablando de Palestina, de seguir hablando de nuestros compañeros, que es muy importante que todos sigamos manteniendo los ojos puestos en la flotilla, corre en peligro como lo hemos corrido anteriormente y es importante que todo el mundo vigile y esté atento a lo que pasa con la flotilla. Y me emociona mucho también ver que en un sitio como Talavera haya un grupo de gente interesado en seguir hablando de Palestina y en seguir compartiendo la lucha por Palestina. Gracias. El 15 de mayo se conmemora la Nakba. Para el pueblo palestino, la Nakba Nakba se traduce como el desastre. Es un poco el principio de lo que estamos viviendo ahora. Y me ha parecido muy interesante, quería compartirlo con vosotras, porque siempre se ha visto aquello como algo que sucede en el tiempo y que son unos días, un año, año y medio, lo que sucede entre el año 47 y el año 49, ¿no? El Estado de Israel lo fundan en el año 48. En esos años hay grupos terroristas judíos que están atentando contra los ingleses, que están allí, atentando también contra la población árabe. Y lo que dicen es algo así como que la Nakba no es algo que sucedió entonces y dejó de suceder. La Nakba es parte de un método que ha seguido sucediendo en el tiempo hasta ahora y que básicamente supone legislar para desposeer a la población original de allí de propiedades y de derechos, supone negar, digamos, su entidad como pueblo. De hecho, es algo que se puede rastrear en toda la historia, digamos, previa al Estado de Israel, como Inglaterra, ¿no?, que era la potencia colonial allí en Palestina, en sus textos no menciona, o sea, no hay un pueblo palestino, hay
poblaciones previas a los asentamientos judíos, pero hablan de ellos en unos términos tan genéricos que parece que no hay nadie. Y de hecho, una de las frases míticas de la fundación del Estado de Israel es una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, como si allí no hubiera una población previa, ¿no? Esta población desde el año 47 ha sido sistemáticamente expulsada, sus aldeas demolidas, los nombres de los lugares cambiados por nombres hebreos, una especie de sistema muy completo y a muchos niveles que va negando esa existencia y esa historia de una gente que llevaba allí pues, muchas generaciones. Añadir ya sobre el aniversario de la Nakba, que todos conocemos, la gran catástrofe. Va a haber muchas manifestaciones a nivel de toda España este fin de semana. Esperemos que todo el que pueda participe en ello. Yo sí que quería únicamente recordar que la flotilla continúa, que la flotilla sale mañana de Turquía, que va a intentar romper el bloqueo a Gaza, que es un momento muy peligroso para ellos porque ya hemos sido previamente interceptados y que es muy importante que todo el mundo colabore, todo el mundo lo siga. Hay un tracker para seguir la navegación de la flotilla, todos los ojos estén puestos en ellos. Yo tengo varios compañeros del barco en el que estaba que siguen participando, no sin miedo, pero decididos a que lo que estamos haciendo es importante, que estamos en el lado correcto de la historia y que es importante seguir luchando junto a Palestina. Y os pido por favor que estéis todos pendientes de ellos para los próximos días, que van a ser muy poquitos, hasta que ojalá llegáramos a las puertas de Gaza, pero probablemente sean nuevamente interceptados. Aquí os pongo unas fotos, no quiero repetir las falacias que se dicen en muchos sitios sobre la flotilla, se dicen muchas tonterías, como siempre, para devaluar nuestra misión. Estas son las fotos que hizo un compañero. La flotilla tiene muchísimos meses de preparación antes de salir, de preparación de los barcos, de comprar los barcos, restaurarlos, preparar a toda la gente que va a participar. Nada, os muestro simplemente algunas de las fotos que hizo mi compañero. Y hay que negarse que nos pueden dar cualquier otro genérico y es Teva. O sea, si os van a dar un genérico de cualquier fármaco, lo pueden cambiar por otro y evitar la farmacéutica Teva, que es una farmacéutica israelí y sionista. Teva, T-E-V-A. Yo desde luego no lo receto, pero no tengo claro que cuando va a recetar un genérico no te puedan dar el que quieran en la farmacia, simplemente con decir que si no lo quieres, es suficiente. Totalmente de acuerdo. Lo que permitió que cayera el régimen de apartheid en Sudáfrica, que también se consideraba imposible. Y de alguna manera quería retomar dos cosas. Por un lado se hizo referencia a Argentina y esta metástasis del sionismo hacia América Latina, en fin. La
lamentablemente mi país casualmente se singulariza por un presidente que se ha presentado como el más sionista de todos. Pido perdón, ni merezco mencionarlo, ¿no? Pero hace muy poco se han permitido estos señores cometer un agravio nada menos contra el monumento a la bandera que está en la ciudad de Rosario, allá donde Messi, el Che Guevara, y arriaron la bandera israelí. Entonces estamos casualmente ahora el 15, que es pasado mañana, en la NACMA, vamos a tener una audición radial, a las 4 de la mañana de acá, para hacer un desagravio a esa bandera. Y ellos lo presentaron diciendo que en ese monumento se conmemoraba la independencia de distintos países y también la de Israel. Bueno, nosotros poníamos el énfasis en que es una independencia muy sui generis. Bueno, esto es bastante complejo y hemos dedicado 7 sábados de febrero y marzo, han venido 12 profesores de distintas universidades, en fin, y vamos a tratar de resolverlo muy brevemente, pero ¿qué pasó? De alguna manera ya lo anticipaba Curdo. Después de la Primera Guerra Mundial, todo aquel territorio deja de ser otomano y pasa a ser protectorado británico. Para 1917 es muy conocida la Declaración Balfour, según la cual, en 3 párrafos, dice, en el segundo, Su Majestad ve con buenos ojos que se cree un hogar nacional para el pueblo judío. Y un poco más adelante dice, todo esto sin que se atente para nada contra los derechos civiles y religiosos de la población no judía. Con lo cual, en la Declaración Balfour 1917 se estaba reconociendo que en ese territorio sí había población. Se la llamaban los judíos, no había que llamar palestinos, pero había población. Por lo tanto, esa falacia de decir una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra es totalmente basada por los propios ingleses en 1917, que ya muestran su voluntad de que Israel tenga su hogar nacional. En 1917. En el 47, la Declaración 1551 de Naciones Unidas es conocida porque propone la solución de 2 estados. Muy sui generis la solución, porque a los palestinos que eran más les dan menos territorio y partido. A los israelíes que eran menos les dan más territorio y unificado. ¿Quién cree que pudo mostrarse favorable a esa resolución? Entonces, faltando unas horas para que se venza el plazo de el dominio o la responsabilidad de Inglaterra sobre esos territorios, se declara el Estado de Israel. Inmediatamente sale la Nakba, que efectivamente se van a cumplir el pasado mañana 78 años. 700.000 palestinos tienen que dejar sus tierras, en fin, porque pasan a las armas de una forma muy violenta, un ejército muy dotado y respaldado por Estados Unidos. Así que esa es la historia. Entonces es una independencia muy sui generis, porque en general cuando te independizas de un país es porque estás en contra de él, pero en este caso Israel se independizaba de una Inglaterra que le decía vete, ¿no? Es más, hay una tesis doctoral de Stephen Seisser que se llama el sionismo cristiano. Dice que antes del sionismo judío estaba el sionismo cristiano primigenio, siglo XVII y XVIII, donde claramente lo que decían, bueno, si hay una antigua alianza donde hay un pueblo elegido, en fin, hay que dejarle esas tierras y de paso nos las sacamos, ¿no? Una forma muy elegante y británica, como suele ser, nos lo sacamos del medio y que tengan su hogar nacional. Siglo XVII y XVIII. En el XIX, después del caso de Dreyfus, sale la formulación de Theodor Herzl, el Estado judío, y tienen todo ese respaldo y se crea el sionismo judío más conocido. Y en el 20, y este es lo más novedoso de esta tesis, hay un sionismo estadounidense. Dice, ¿y cuándo se genera? Después de la Guerra de los 7 días, en 1967, cuando Estados Unidos estaba sufriendo la guerra de Vietnam desde el 55 y la seguirá sufriendo hasta el 75, dicen, pero si en 7 días esto es menor, esto es un signo divino, hay que darles las tierras. En fin, según este autor, 100 millones de estadounidenses abonan este sionismo cristiano. Entonces, de alguna manera, lo que venía a decir Juan, sí, Estado, muy sui generis este Estado, ¿no? Lo ha dicho Curdo, que ya lo ha dicho prácticamente todo. Es verdad que, aunque los datos no
aproximados. Hay más de 9.000 personas rehenes, no son presos, son rehenes en las cárceles israelíes. Por lo menos una tercera parte de ellos son detenciones administrativas. Eso significa que no tienen cargos, no tienen derecho a defensa, ni derecho a juicio y, como decía él, pueden estar indefinidamente detenidos. El problema de esto es otro tipo de... Igual no se enfrentan a una condena a una condena a muerte con la horca, pero muchos de ellos están muriendo en las prisiones porque son sometidos a torturas físicas y psicológicas diarias. Desde el punto de vista de lo que a mí me toca, que es el sistema sanitario, es una forma más de destruir el sistema sanitario. Ha habido más de 50 enfermeras detenidas, más de cientos de médicos detenidos. Recientemente publicábamos la historia del doctor Abu Safia, creo que se llama, que lleva más de 500 días retenido, ha perdido más de 40 kilos. Era un médico pediatra neonatólogo que dirigía un centro en el norte de Gaza, un centro hospitalario, que no quiso nunca irse de allí a pesar de los bombardeos, quiso mantenerse ocupándose de sus pacientes. Llegó a presenciar la muerte de su hijo de 15 años en octubre de 2024. Continuó trabajando diariamente, infatigable. En diciembre de 2024 las fuerzas de ocupación israelí atacaron el centro hospitalario y lo secuestraron. Se cumplen ya más de 500 días. La comunidad internacional está reclamando su liberación incondicional e inmediata, porque su estado de salud ahora mismo es muy grave, pero es uno de tantos más de los presos palestinos que se exponen a esta situación y a la, como hemos visto recientemente, aprobada pena de muerte para lo que ellos consideran terroristas solamente si son palestinos, si han cometido un asesinato. Y como vimos, no sé si lo habéis visto en una tarta, como a la mujer de Bequevir le regalaba una tarta con una horca, que es algo que les parece digno de celebrar, el poder asesinar a presos rehenes palestinos. Por lo tanto, todos tenemos la obligación de seguir exigiendo a nuestros gobiernos que hagan algo, que tomen acciones, que las palabras, la diplomacia está muy bien, pero hay que poner fin a esta situación de alguna manera. Y la palabra de todo el mundo cuenta. Todo lo que hagamos aquí, en redes sociales, en las manifestaciones, parece que es poco, pero yo creo que todo suma y todo cuenta. Lo que enfrentamos es el miedo o es la falta de concienciación social o el hecho de que estamos normalizando todo lo que estamos viendo, porque estamos tan bombardeados constantemente con lo que está pasando en el Líbano, en Gaza, que ya lo estamos normalizando. Es una adaptación del cerebro también para enfrentarse a este tipo de situaciones. Yo sí que pasé miedo, no era la primera vez que yo era la primera vez que me enfrentaba a esto, pudo o no. Igual él iba un poco más preparado que yo, y aunque nos habían preparado con simulacros y nos habían dicho exactamente cuáles eran los protocolos que teníamos que seguir en el momento de la intercepción, que además nos pilló totalmente en una situación improvisada, no sabíamos, era totalmente imprevisto que iba a pasar esa noche, con lo cual estaba todo el mundo tranquilo, había gente incluso durmiendo. Yo pasé miedo durante la detención, ya, a pesar de que nosotros efectivamente sabíamos que en cierta manera estábamos protegidos porque éramos ciudadanos privilegiados, europeos, blancos, esta gente muy racista, pero durante la detención sí que hubo algún momento cuando entraron con las bombas de sonido, con las explosiones, hubo algún momento que sí que pensé que nos habían hecho creer que iba a ser una detención molesta, con torturas psicológicas, pero en ese momento sí que pensé que iban a escalar en violencia, incluso que podían llegar a matar gente. En el momento que se llegaron a Saif también fue un momento muy duro, yo tuve mucho miedo. Saif se fue y escuchábamos los gritos de la violencia con la que nos sacaron. Y esa es la razón principal, que no me va a parar aquí. Ayer me preguntaba a compañeros si estaría dispuesta a volver con la flotilla o en otras acciones que tome la flotilla, que probablemente cambie de rumbo. Sí que estoy dispuesta a volver a enfrentarme a eso. Sabíamos a lo que nos enfrentábamos, pero obviamente no conocíamos cómo iba a ser el momento, pero lo que no me veía capacitada ahora mismo en tan poco espacio de tiempo para que me vuelvan a detener y exponerme a ese miedo constante de que escalen en violencia, de que puedan hacer algo. De hecho, hubo, no sé si habéis visto, compañeros con 6 costillas rotas, traumatismos cerebrales, ha habido violencia, violaciones. Obviamente el miedo estaba ahí. Reconozco un poco lo que has dicho, Inés, y quizá yo soy una persona un poco cerebral y leo rápidamente formas, o sea, también tuve la suerte de que nuestro barco fue interceptado, ¿no?, en esta ocasión de los últimos, con lo cual ya estábamos
prevenidos, no nos pillaron durmiendo como a otros barcos, ¿no? A mí siempre me ha dado mucha fuerza el sentirme en grupo. Reconozco que igual una situación como la de haber pasado por detención en solitario, como se dice Thiago, me hubiera hecho sentir mucho más miedo. Estando acompañado, y además estando acompañado de una gente en la que he confiado tanto como este grupo, me ha hecho realmente no sentir miedo. Y lo que sí que puedo decir es que igual sentía un miedo más vago, menos concreto, antes de esta segunda flotilla, pensando en que Israel ahora mismo podía atreverse a hacer algo más que en la anterior misión. Y si hay algo que de verdad me da miedo es el mundo que podemos vivir si permitimos que esto siga adelante. Eso sí que me da un miedo atroz. Miedo por mis hijos, miedo por las situaciones que podemos vivir si esto continúa por estos caminos. Sí, que era un teólogo alemán que se enfrentó a Hitler y lo terminaron matando porque fracasó en su intento 3 semanas antes de que terminara la guerra. Él decía que el mayor problema era la estupidez. Porque los malos dicen, bueno, tienes un proyecto y uno puede atacar el proyecto, pero con los estúpidos dice, difícil. ¿Y cuál es el tema? Es que no se atreven a pensar, no se atreven a disentir, ¿no? Que es más o menos lo que Hannah Arendt llamaba la banalidad del mal, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, Erich Eichmann es secuestrado presumente en mi país, en Argentina, llevado al juicio de Jerusalén. Él decía, yo obedezco órdenes, era un niño obediente. Entonces, bueno, tú lo sabes mejor, el experimento Milgram, cuando se hace creer a la gente que se va a experimentar sobre la memoria, cuando en realidad se daba descargas eléctricas para saber, bueno, descargas que eran ficticias, ¿no? Pero para saber si obedecía los órdenes, ¿no? Todos lo conocen al experimento, no voy a retirar. Pero la idea es que antes de hacer el experimento, Milgram pregunta a la gente, ¿y cuál será el resultado? Me dice, bueno, 1 de cada 1000, el sádico, llegará a dar descargas mortales. 2/3 de la población dio descargas mortales. Eso fue en el 64. En el 80 lo vuelven a hacer a este experimento en un reality show en Francia. Y el resultado se va al 80%. Entonces, ¿qué está pasando con la gente? ¿No? Somos demasiado obedientes. No solo el miedo, es comodidad. Porque decía Bonhoeffer, el estúpido es que no se lo puede educar. Porque no quiere, él cree que ya lo sabe. Ni siquiera va a enterarse. ¿No? Ya tiene respuesta para todo. No te preocupes, ¿no? Y así no va. Imágenes. Lo que pasa es que la propaganda sionista es mucho más potente, es mucho más fuerte y lo poco o mucho que haya de judíos manifestándose en contra del sionismo pues es acallado, es apagado y no nos llega hasta aquí. Es algo que nos enfrentamos. Perdón. Una referencia de Gabor Mate. Él es judío de origen húngaro. Y con respecto a eso del 7 de octubre dice, me hace recordar una afirmación húngara que dice, la pelea comenzó cuando el otro me devolvió el golpe. Sí. No deja de tener su humor, ¿no? Cuando el otro me devolvió el golpe. Es que el 7 de octubre fue un golpe de Hamas, después de décadas de estar siendo humillados. Yo les decía, estuve en el 2002 en Gaza, y conocí a algunos de esos niños que, como esperaban que les lleváramos caramelo y dinero y la gente nos había dicho que no los llevaron, nos agarraron las pedradas a nuestro propio bus, que éramos los internacionales. Eran críos que no podían ir a las escuelas, las tenían totalmente destrozadas. Y hoy, están diciendo algunos psicólogos, hay muchos niños que se niegan a hablar. El equipo legal está trabajando ahora en pedir declaraciones de las personas que fuimos secuestradas y lo que es que me han entrevistado hoy, justo antes de venir para acá. Y lo que me han dicho es que se llevará a nivel internacional y que depende de lo que vean las personas juristas, harán una causa colectiva o distintas causas en distintos países.
países, pero eso lo tienen que ir estudiando. O sea, que se está un poco trabajando por reunir las pruebas, testimonios y demás. Sí, pero vamos, que va a ser un trabajo lento, me imagino. Que no hay que olvidar que nos han 7 kilómetros de Grecia, a 1000 kilómetros de distancia de las costas de Gaza, y que, como decías ahí, fue liberador, que es lo siguiente, que nosotros tenemos en Ibiza. Tener una misión humanitaria en un barco en aguas internacionales frente a las costas de Grecia. Es que era totalmente inimaginable que iban a ser capaces de llegar hasta ahí, pero que eso se iba a consentir. Si esto no se le pone límite, ¿qué es lo que va a ser lo siguiente? En Barcelona. No salimos. En el metro. O sea, no es que todas las personas que participen asuman el credo de la no violencia, sino que se ve que ahora mismo por estos medios vamos a conseguir más que por unos medios violentos. Creo que cuando han liberado a Said ha dicho que en alguno de los momentos del interrogatorio, les estuvieron interrogados durante horas por el Mossad, les dijeron que eran más peligrosos que los que ponían bombas. Entonces, de alguna forma, nos da también una clave de que a ellos les está perjudicando mucho más atacar a una misión humanitaria no violenta que atacar pues, a cualquier grupo que fuera armado o, como han justificado todas las atrocidades que han hecho a raíz del intento de Hamas de conseguir unos rehenes. Fue un poco la excusa. O sea, se está viendo también que por declaraciones de Netanyahu de muchos años antes ya tenía previsto el plan de arrasar con Gaza y de seguir expandiendo, ¿no? Israel hasta el Gran Israel, que se supone que quieren llevarlo desde el Nilo hasta el Éufrates, me parece. O sea que es como quedarse con todo. Yo personalmente justifico esta violencia contra las cosas, porque me parece que son cosas que están hechas para destruir personas, con lo cual el motivo está más que justificado. Y también creo que es importante ser estratégico con estas cosas. O sea, cuando lo que vamos a recibir es un perjuicio, desde luego más nos vale tener cuidado con esas cosas y pensárnoslas bien. No sé, creo que por otro lado está reconocido el derecho al levantamiento armado contra una potencia colonial. Eso desde los años 60 se reconoció como válido, porque dices, ¿qué pasa? Israel tiene prisioneros porque tiene un ejército, Palestina tiene rehenes porque no lo tiene. O sea, cuando ya tú aplicas la óptica colonial a una situación, el desnivel es atroz. Tú no tienes derecho a nada, el ocupante, el colonizador tiene derecho a todo. Está claro que no es así, pero vamos a ver cómo manejamos estas cosas. Yo lo entiendo un poco por ahí, justificando completamente